Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y empezamos esta transmisión con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hoy tenemos dos invitados de lujo, uno está por entrar y está, ya saben, que luego la tecnología falla y es difícil de entenderla. Y bueno, se va a estar más adelante con nosotros Alfonso García Mesa, el hijo de Alfonso García Espejel, el famoso coach, el desalmado. Pero también tenemos a otro invitado de lujo. Y cómo no, aquí se encuentra con nosotros Jacobo Mitrani Zamora. ¿Cómo estás, Jacobo? Mi querido Irán, muy buenas tardes, es un placer, muchísimo gusto y gracias de veras por esta amable invitación y especialmente por esas palabras, esa deferencia invitada de lujo. No, Bendiciones, Fernando. que estamos hablando con el que fue el quarterback en el año de 1973, cuando llegas a Cóndores. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, había estado militado 3 años en ingeniería, habíamos ganado el campeonato en esa temporada y ascendimos a Liga Mayor, a Cóndores, y la verdad unas experiencias francamente divinas. Siento como bendecido por Dios por el hecho de haber vivido todos esos momentos tan gratos, caray, especialmente al lado del coach, como dices tú, Alfonso, el desalmado García. Claro, oye, ¿por qué no nos platicas para que la gente ubique quién es Jacobo Mitrani? Un quarterback de 1,90, 90 kilos, 1973, al mando de el desalmado García. Pero, ¿cómo empieza? ¿Quién es? ¿Dónde juega? Para que vayamos ubicando el contexto, que es el año, cómo fueron tus juveniles de este gran equipo, ¿no? De los Friends Condesa. Lo platicábamos afuera del aire, pero ¿por qué no les expliques a toda la gente que nos está viendo dónde juega Jacobo las juveniles? Sí, cómo no, Irán, con muchísimo gusto. Fíjate que muy curioso, nosotros vivíamos en Ciudad Satélite y ahí había un equipo que se llamaba Los Bucaneros. Un tío nuestro nos dijo que para que nos hiciéramos hombres jugáramos fútbol americano. Yo no sé qué tantos logros pudo haber habido alrededor de esa recomendación, pero total, nos vamos a entrenar ahí a los Bucaneros en un campo que era muy curioso porque era una zona residencial y tenía asignados diversos parques y en uno de ellos una familia de apellido García, que eran los principales, los fundadores e impulsores de ese equipo, pertenecían a una liga que se llamaba la Pop Warner. Sí, Yo, es correcto, Pop Warner, sí. sí, exactamente, entonces, presidida por un señor de apellido Nielsen, ahorita me acuerdo, el problema que yo tuve es que a mí no me dejaron jugar porque estaba yo demasiado alto y demasiado pesado para el estándar de los muchachos que militaban en esa liga. Mi hermano sí pudo jugar, mi papá participó mucho en ese equipo porque aportó varias cosas para poder ayudar al equipo porque digamos, no había muchos recursos para poderse, incluso temas de movilidad, etcétera, etcétera, porristas, telas para hacer los uniformes de las porristas, etcétera, etcétera. Total, yo frustrado no pude jugar ahí, pero encontré que en un momento dado todos esos muchachos que jugaban en ese equipo se fueron a la prepa 4. Me dijeron, mira, no pudiste jugar aquí, pero vente a la prepa y aquí sí vas a poder hacerlo. Total, llegué a la prepa 4, y tuve la dicha de poder jugar ahí 3 años y ganamos 2 campeonatos. Originalmente nos entrenaron unos muchachos de nombre Willy y Jorge, que venían ellos, como tú dijiste acertadamente hace rato, de Friends Condesa, y estuvieron con nosotros un año. Al año siguiente ya llegaron los Verduzco, especialmente recuerdo muy bien a Federico, y también llegó el coach García y llegó Mario Revueltas. Ahí estuvimos jugando 2 años y estuvo muy bien, la verdad teníamos un gran equipo, teníamos un gran backfield. Uno de los hermanos de Federico, que le llaman el Pingüica, era un excelente corredor, caray. Y otro corredor también que era muy bueno, Alejandro Patoni. Entonces decían que de alguna manera Mitrani Patoni era el equipo italiano que había llegado a jugar y pues tuvimos muchos logros, 2 campeonatos, también otro muy querido amigo mío, Saúl Dufo, que era fullback, y experiencias divinas alrededor del tema del fútbol.
yo venía de una escuela particular y yo no conocí el ambiente, en primer lugar, de una escuela mixta, como era la Prepa 4 de Observatorio, y era sumamente contrastante, porque en un momento dado, para podernos trasladar de la prepa a Ciudad Universitaria, pues había que secuestrar camiones. Entonces nos subíamos exhortábamos a la gente que por favor se bajara, que porque necesitábamos transporte. Lógicamente, pues había algunos que reclamaban, no había violencia de ninguna especie, y luego pues cada uno de los jugadores le dábamos un peso al chofer porque nos había llevado ahí a CEU. ¿Y con un peso alcanzaba? Pues no creo que alcanzara, pero vuelvo a insistir, era algo simbólico y lamentablemente, si tú quieres, es como un poquito de abuso de autoridad en el caso de que pues, éramos muchos y a veces no quedaba la opción de negarse a llevarnos a CEU ahí hasta a entrenar, sobre todo a los partidos. Pero era muy interesante, era un ambiente muy peculiar. La Prepa 4 de Observatorio tenían conciertos, en aquella época estaban los Duk Duks, los Jackie, Los y Yaquis. era algo enigmático, francamente, ¿no? Y yo llegaba y no sentí ningún temor, ningún miedo por el hecho de venir de una escuela particular donde había nada más, ahí está, Coach García, Sí, que sí, era, ahí está. coach, ¿cómo está? Bienvenido. Se está conectando en este momento el coach. ¿Cómo? ¿Sí nos escucha, coach? Alfonso García Mesa se está conectando con nosotros, hijo del famoso Alfonso García Espejel, el famoso desalmado. ¿Nos Te escucha, coach? oigo. Sí, te escucho. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué está, coach? tal, Bienvenido. Gracias Coachito? por estar Buenas aquí. tardes. Buenas Muy bien, tardes. gracias. Ya está en la reunión. Ya Perfecto. estamos puestos. Gracias, ya está en la reunión. Entonces, pues retomando un poquito, Jacobo Mitrani nos estaba contando cómo empezó su carrera como jugador en Prepa 4, Sí, para darle un poquito de la entrada al coach. once upon a time. Sí, y bueno, pues quiero comentarles que, bueno, Mitrani entra a los Cóndores en el año de 1973, donde tu papá es nombrado head coach El coach, sí. en ese año, ¿no? Entonces, pues queremos saber cómo era ese ambiente, cómo era esa convivencia y quién mejor que ustedes, los actores, para darnos esa anécdota, esa historia y llenarnos de recuerdos. Como ven Con aquí, mucho gusto. mira, aquí estás, Sí, te veo. aquí, Te veo a aquí, ti primero. Y sí, y atrás a mi atrás papá. estás tú con tu papá. Así es. Ahí tenía yo como 15 años. Imagínate. Sí, Más, más, más time ago. Más sí. tiempo atrás. Nada más para cerrar la participación de Jacobo, nos comentaba Ajá. cuál era el entorno en ese año donde con un peso podían viajar y secuestrar un camión. No, no es cierto. Pero sí No, eso fue en 69. en 69. Ahora sí, platícanos y luego continuamos y regresamos contigo, Alfonso. ¿Te parece bien? Claro, sí, con gusto. Por Adelante, favor. Jacobo. Entonces te decía yo, bueno, se cumplieron los 3 años ahí con la Prepa 4 y de ahí tuve la fortuna de que la gran mayoría de los jugadores pasaban al equipo de ingeniería y ahí tuve la dicha, el honor y el placer de conocer a mi muy querido coach, Alfonso García. Francamente ¿sabes qué era impresionante? Cuando eran o sea, apenas iniciaban los campamentos para los entrenamientos, éramos tranquilamente como 120, Ponchito, Y más de 100 seguro siempre. porque rodeábamos todo el campo, porque hacíamos todos los ejercicios, las calistecnias, los preparativos, y era un ambiente muy peculiar, y en un momento dado, pues dices, oye, pues va a estar dura la competencia, pero no se sentía un ambiente de cordialidad, de amistad, y pues lógicamente, pues el que mejor o más habilidades tenía, pues era el que se quedaba, ¿no? Yo tuve la dicha de estar ahí 3 años con el coach, lo cual me ha hecho sumamente muy feliz, francamente.
Tuvimos la dicha de ganar en 1973 el campeonato contra los Cheyennes de la Boca 2, que auguraban que los Cheyennes nos iban a ganar, que porque traían un super coreback, que era este muchacho Atlay Morales, y al final del camino yo siento que el partido lo ganó la defensiva, porque quedamos 20-0, fue el marcador final, cara. Y fue un momento sumamente particular porque fue, que yo recuerde, el único y primer triunfo del coach García a nivel intermedia, Ponchito. Sí, de campeonato sí fue así. Ya, exactamente. Y de ahí, el coach García, al obtener el campeonato, de manera automática lo designaba como head coach en Cóndores. Yo pasé a Cóndores a jugar con él. Y también tuvimos un momento muy grato porque el último partido que yo jugué en el año del 73 jugamos contra Pieles Rojas, contra Manuel Rodero, que en paz descanse, y íbamos perdiendo 0-30 y les ganamos 31-30 al final no, 30-10 íbamos, 10-30, no íbamos perdiendo, ¿no me creo Sí, Ponchito? sí, así Al es. final les ganamos. Un Así partido fue. para un servidor memorable, la verdad, lo digo con todo respeto. No, pues, increíble la experiencia y la anécdota. ¿Qué nos puede ahí complementar, coach, con ese marcador y ese juego donde se le gana a Acción Deportiva? Pues mira, realmente fue mérito de todos los jugadores. La verdad es que, como decía Jacobo, había un espíritu de hermandad, de gran identidad alrededor del equipo de los Escorpiones Rojos. Y realmente creo yo que fue la tranquilidad de mi padre para poder orientar, ¿verdad?, las decisiones a la ofensiva, definitivamente, y el cómo habíamos preparado el juego para la defensiva, el cómo se logró tanto lo de Cheyennes como lo que comenta ahorita Jacobo, que es el partido, ¿verdad?, anterior, los partidos anteriores, en los que sí se logró una gran identidad, ¿no? Así realmente, creo que la temporada, si está de acuerdo Jacobo, pues no hubo alguien que nos pusiera en peligro grave, ¿no? Es decir, realmente al final el equipo de nosotros se imponía, teníamos muy buenos jugadores, un gran espíritu, como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y realmente fue el clímax, ¿verdad? Otras veces nos habíamos quedado en el subcampeonato, ¿verdad? Tanto antes como después, pero pues no llegamos a la final, ¿sí? Muy bien, pues ya entrando de lleno a lo que es el tema y que vamos a hablar de Alfonso García Espejel, el famoso coach, el desalmado, yo quiero recordarle a toda la gente que nos está viendo que, bueno, ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con Ricardo Márquez el 1 de diciembre, y él nos comentaba que él empezaba a jugar en la tercera fuerza en juvenil en 1945, cuando estaba estudiando en la prepa. De 1946 a 1947 jugó la intermedia en la segunda fuerza y sube a Liga Mayor en 1948, terminando su elegibilidad en el 52, se incorpora al staff de coacheo de Roberto el Tapatío Méndez y del 53 hasta el 76 fue un jugador que tuvo el número 8, estuvo coachado por Roberto Tapatío Méndez, el Zorrillo de Filipe, el Ritz Navas, Enrique Begún, Popi Montaño, o sea, hay una escuela ahí enorme y no grandes nombres que estamos mencionando, ¿no? En la juvenil y luego en la intermedia, siguió jugando con su número 8. ¿Es correcto, eh, coach? Sí, así es. No existía todavía las reglas de la numeración y Sí, entonces se podía jugar en la línea, en los hombres inelegibles, ¿verdad? Con un número de un dígito. Ya no te sí, digo las reglas de ahora, ¿no? De que son las claro. posiciones. ¿Sí? Entonces sí, mi papá jugó de Gary, de tackle, ofensivo y defensivo, ¿verdad? Con ese número, con el 8. ¿Y qué nos pueden ahorita apoyar, que le platicara algo sobre Roberto Ritz Nava o del Popi Montaño o de Enrique Begún o esta relación que tenía con Roberto el Tapatío Méndez? ¿Alguna experiencia o algo que le haya pasado a usted, coach? Mira, lo que pasa es que en esa época que tú estás diciendo, en los, vamos a decir, 40, yo nací en 47, ¿Ok? entonces estaba muy pequeño, sí me llevaban a los juegos, este, los,
veteranos de mi papá, los veteranos, los novatos de mi papá fueron Manuel Neri y Mario Revueltas, y tenían la obligación de ayudarle a mi mamá a llevarme al estadio, y de ahí ellos iban al vestidor, ¿verdad? Ya que me habían instalado. Pero realmente, pues, tenía de 3 a 5 años, hasta donde llegaste tú, hasta 52. Entonces, pues, no me daba cuenta de tantas cosas, sí del estadio lleno, sí de las antorchas prendidas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que sí eran muy halagüeñas, que me llevaban, bueno, nos llevaban a la familia desde como las 11 12 del día, aunque el juego fuera a las 4 de la tarde, ¿verdad? Por la universidad. Sí, esta foto que yo tengo atrás como fondo, de este Ajá, lado, ahí ¿sí? dice, ¿qué edad tenía, coach? Te decía eso, fue cuando estaba yo entrenando, pero mi papá me dijo que me fuera a entrenar con el equipo de intermedia también, aunque no tenía yo la edad, sino para tener un poco de experiencia, ya que no había entrenado nunca fútbol americano. Entonces, tengo que haber tenido, te decía, 15, 16 años. Y entonces, sí, la siguiente temporada de juvenil es cuando yo entré a jugar a juvenil. ¿Y ¿Ah? dónde entrenó, dónde empezó a jugar en juvenil, coach? En prepa 4, en prepa 4 todavía, imagínate, ¿sí? Porque era Sí, el equipo que dependía de ingeniería juvenil, ¿sí? no, pues qué interesante, los dos invitados en Prepa 4 y ahorita vamos a unirlos, vamos a llegar a ese momento en donde en 1973 están tu papá y Mitrani, Jacobo, ahí. ¿Cómo era el desalmado en esa etapa? ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era esa filosofía en donde tú recuerdas, Jacobo, qué recuerdas de él en esa época? El coach, en primer lugar, nos inspiraba muchísimo respeto, nos generaba una confianza increíble porque era sumamente amable, era incluso, yo lo sentía como un hombre cariñoso con un servidor. Yo no sé si los demás así lo perciben, pero lógicamente era un hombre estricto, pero muy respetuoso. Pero yo sentía un afecto muy especial, no sé si por la posición que yo jugaba o por cómo me veía el coach, pero yo francamente lo puedo decir abiertamente y con mucho orgullo. Yo lo sentía como un padre, porque al final del camino el coach García convivía con nosotros más tiempo que lo que yo hacía con mi padre biológico, ¿no? Y entonces esa sensación de estar y de llegar al campo, de estar con el coach, era algo como una persona privilegiada. Sentirte alguien especial para él, para el equipo, para, para tu vida, y llegabas francamente a divertirte. Y él era un hombre enigmático, francamente. Y yo le guardo un cariño sumamente especial. Incluso una vez él amablemente me dijo vía telefónica, hijo, te quiero mucho, lo cual te deja una huella marcada en tu vida, mi querido Iván. Y por eso conservo ese recuerdo tan grato de mi coach. Increíble lo que acabas de comentar. Siempre nos hemos referido a nuestros coaches de una manera muy respetuosa y todos los que hemos jugado fútbol americano tenemos en muy alta estima a todos nuestros coaches, la verdad, ¿no? Siempre nos han dejado marcado. Y muy bellas tus palabras, Jacob. Jacob, coach García, por ¿Sí? favor, platícanos cuál era su sentir en ese entonces, qué estaba haciendo con el coach, qué hacía el coach en Cóndores, qué platicaba. Pues mira, la vida de los dos coaches, tanto de Manuel Neri, que fue muy buen amigo, mi mejor amigo de mi papá, como de coach García, era el fútbol americano, ¿verdad? No tuvieron otra actividad, aunque mi papá sí se recibió finalmente por presiones familiares de su hijo y de su esposa, de ingeniero civil. Nunca practicó eso, lo único que hizo fue la casa de donde yo vivía también. Fue llegar aquí a donde están
los terrenos de los alrededores de Ciudad Universitaria. Estaban construyendo Ciudad Universitaria precisamente. Y todo lo hacían aquí, ¿no? Iban a la junta de coaches, se reunían en oficinas técnicas de Ciudad Universitaria, y desde ahí ya estabas dedicado al fútbol, entre 9 y 10 de la mañana hasta mediodía. Se iban a hacer ejercicio también ellos para compartir más con los jugadores en el gimnasio. Después era la práctica. Después de la práctica era chacotear y echar relajo en el baño. Y de ahí al comedor, ¿verdad? Cuando éramos jugadores de Liga Mayor, pues ir al comedor a comer todos juntos, que hacíamos bastantes destrozos, éramos medios peladones, ¿verdad? Pero sí, bien, muy bien, muy bien. Y Cóndores se formó a la división de los equipos universitarios, con el origen, con las raíces, ¿no? De ingeniería y de leyes principalmente. También después, como había otros equipos más, menos conocidos o con menos jugadores con menos experiencia, también se nos, pegó, se nos integró de buena manera, no se nos pegó esto, el equipo de economía, y de ahí eran supuestamente la mayoría de los jugadores que nos integramos en el equipo de Cóndores. Yo todavía jugué 2 años con Cóndores, los 3 primeros en Pumas, pero todo el tiempo estuvimos así. Y la familia del coach Méndez, del coach Tapatío Méndez, era muy amiga también de mi familia. Ellos vivían en General Prim, me parece, por ahí así. Y mi mamá convenció a su esposa, a la esposa del coach Méndez, de venirse por acá. Entonces estábamos a una cuadra de distancia, ¿verdad? Y pues era una gran identidad todo el tiempo, y gran hermandad. No hubo tantas, vamos a decir, escisiones o separaciones o algo así, ¿verdad? Y por eso yo creo que se logró, en esos momentos seguro, Cóndores, el mejor equipo de los universitarios, ¿verdad? Ahí hasta se integraron algunos otros jugadores muy buenos de los otros equipos, ¿verdad? Algunos de arquitectura, algunos de donde además nos llegaron jugadores, bueno, de afuera también, ¿no? Definitivamente. En la generación que yo subí como, como novato, llegaron Leonardo Lino, famosísimo, ¿verdad? Muy buen jugador. Uno que nunca me acuerdo de su nombre, pero muy poca gente lo conoce, uno que llegó de Marina, y era el otro half, era un half. Leonardo era el tailback, el corredor, el que estaba en el backfield, y él ponías de variación a salir a pases o a bloquear en la línea, cosas de ese tipo. Era ese muchacho, esa persona. Y por desgracia, me he esforzado en tratar de acordarme del nombre de él, no nada más ahorita, sino en otras ocasiones, y no me sale. Y les he preguntado a ellos. El, yo tengo aquí un registro, no sé si sea, en 1973 sube como head coach de Cóndores e invita a Diego García Miravete, a Leonardo Lino y al Bulillo Gómez. Sí, es lo que te decía, por ejemplo, te decía algunos como arquitectura. Sí, los bolillos llegaron de arquitectura. ¿Por qué Sí. jugaron con nosotros? Pues en realidad era porque la mayoría de los Pumas, ellos sí se habían identificado también con los de ingeniería y con los de leyes. Y entonces se vinieron con nosotros. Sí, esa es realmente la situación de Sí. casi todos los que les pasó eso, ¿verdad? A Leonardo Lindo lo llevó su entrenador, que fue compañero de mi papá de equipo, el Chivo Córdoba, Alberto. Alberto Chuco. Alberto Córdoba. Y y pues de ese tipo teníamos algunos jugadores muy buenos, te digo, ¿no? Había alguien del ESEF, un tackle, Rocha, ¿sí? Uno de químicas, un guard muy bueno, que era el capitán de químicas. Era otro Rocha, un Rocha diferente, que también fue entrenador después. Y pues sí se logró lo que te digo, según yo, espero que todos congenien con esto, un equipo mucho más fuerte universitario que los otros, ¿verdad?
Sí, definitivamente concordamos con esa, uno de los mejores equipos y de las mejores épocas del fútbol americano. Se Así habla es. desde 1970 hasta 1998. Digo, y esto con toda esa base, ¿no? Que ya traía la universidad desde 1965, 66, la división en 70, y luego esta gran dinastía de cóndores. Y bueno, ¿qué no se puede decir de ese gran equipo? Y bueno, pues para eso está también aquí, pues, Jacobo Mitriani, y nos va a decir, pues, alguna experiencia que haya tenido en 1973, para que nos comente y completemos esto que acabas de decir, coach, muy interesante, ¿no? Lo que era el staff de coacheo, lo que era la filosofía, de dónde partía, a partir de que está el coach Tapatío, Manuel Neri, toda esta camada que viene. Y luego, pues tenemos esta generación de 1973. ¿Tú qué recuerdas, Jacobo, de de esa época? Platícanos algo del coach que les exigiera que fueran rudos y agresivos, ruditos y agresivos, golpeadores. ¿Qué era? ¿Qué filosofía Pues traía el coach? yo creo que más que nada, no sé qué tanta conciencia o inconsciencia había de parte de nosotros que teníamos que estar bien preparados para poder salir al campo. Y nos hacía repetir en un momento todas las jugadas. Era un perfeccionista el coach García porque lógicamente pues él De acuerdo. anhelaba que triunfáramos. Entonces, lo que sucede es que también es muy difícil controlar a una bola de ricos, no sé, 60, 70 chavales que en un momento dado tienen que entender cuál es la filosofía del equipo y cuál es la intención y cuál es el espíritu y la formación que debemos tener para poder ganar, ¿no? Pero el coach se la ganaba a pulso, lógicamente tenía unos momentos de desesperación donde que había que agarrar a cascazos a algunos, pues porque éramos unos irreverentes, porque no mostrábamos el respeto suficiente hacia el coach, pero siempre al final del camino el coach nos arropaba, nos quería, nos cuidaba, estaba pendiente de todos nosotros. Era algo increíble, de veras, era francamente como un tutor. Estaba muy pendiente de cada jugador, de qué hacía, cuál era su desempeño, si en un momento dado traíamos la cabeza baja, hijo, ¿qué te pasa? Preguntaba, nos identificaba, nos escaneaba de una manera tan particular que tenía ese gran don el coach. Y por eso yo creo que todos sentimos ese gran respeto y admiración. Aparte, también el coach Alfonso García Mesa nos acaba de comentar esa gran unidad que había como familiares, no solamente como coaches, hijos, y que venían y se prácticamente los convencían para irse a vivir juntos, ¿no? Y tú me comentabas hace también, un poquito antes de entrar al aire, esa gran amistad que te dejó el fútbol americano y lo que era todo ese grupo de jugadores que ahora sigues conservando y que recordábamos a Pérez Berti y a otros más. ¿Por qué no nos hablas un poquito también de lo que Alfonso García, el desalmado, transmitía en esa comunidad? Porque yo creo que ha sido un factor importante la unión para consolidar un gran grupo y una gran generación. Sí, sobre todo el mantenernos unidos. Yo creo que hace poquito te comentaba, Irán, que tuvimos la celebración de los 50 años del campeonato y considero yo, Conchito, no sé tú qué opines, la unidad y sobre todo la amistad, la cordialidad, no había un momento dado de celos, de envidia, de malos sentimientos que pudieran de alguna manera decirte, oye, pues a este no lo saludo porque me cae gordo, porque me hizo tal cosa, sino totalmente diferente. Todo el mundo quiso expresarse y reafirmar los sentimientos que cada uno de nosotros llevamos dentro. ¿Por qué? Porque el coach García eso nos enseñó, cara. De veras era un ejemplo a seguir. Alguien Correcto. increíble, ¿no, Conchito? Así es, sí, leer lo que yo les comentaba también, el programa en el que también me invitaron hace poco, el, este, precisamente el cómo mi papá tenía un don de enseñar, enseñó muchas cosas, no nada más fútbol americano. Entonces te absorbía, te llamaba, y cuando te dabas cuenta, ya estabas integrado, ya ibas a hacer lo que fuera por el equipo, ¿no? Y todos los sacrificios que fueran necesarios, sin ningún, sin ninguna duda, sin ningún resquicio de que pues ahora no le hago caso, ya me enojé o algo.
realmente nuestro equipo, yo según yo, y lo que viví en los equipos de la UNAM, los años que jugué y que estuve como coach, pues realmente era un equipo muy diferente a los demás en cuanto a eso que estamos diciendo, ¿verdad? A la gran identidad que logró poder integrarlos. Llegaba mi papá, es también una de las cosas diferentes a los demás. Llegaba muy antes, te digo, porque te expliqué más o menos el programa de actividades que tenía. Entonces, si tú ibas a practicar a las 2, antes de la 1, mi papá ya estaba en el campo. Y entonces se dedicaba a platicar historias. Siempre le gustó a mi papá mucho esto, en varios deportes y en todo. Y entonces tenía a los 30 de los 70 jugadores que fueran el equipo en ese momento, todos los que habían llegado temprano, como si fueran el tío Polito, es decir, el programa de, ¿sí? Y los tenía pero en la baba, ¿no? Así, con las cosas del Sí, museo, los tenía cautivados. ¿verdad? Sí, francamente, ¿sabes qué es lo que pasó también recordando a tu padre? Nos hacía sentir el compromiso de llegar y dar nuestro mejor esfuerzo. Era, tenía Muy, una psicología muy particular y especialmente muy positiva, porque sí nos animaba, no a base de golpes, de regaños, de insultos, de nada, sino simplemente, oye, tú sabes que te puedes desarrollar de una manera mejor, tienes la capacidad suficiente para hacerlo, pues sabes qué, aplícate, entrena, calienta, etcétera, etcétera, y puedes ser mejor, y eso hizo que conformáramos un equipo tan unido. sí, Pues así estamos es. hablando de valores que seguimos teniendo aquí en la universidad, valores que están bien fundamentados, que llevan una tradición, una historia. Pregunta, ¿cómo se hace la tradición? ¿Cómo se hace este apego? ¿Cómo es que se llega a tener eso? Digo, después de tener al coach Tapatío, tener al Desalmado, tener al Chivo Córdoba, tener a Manuel Neri, tener esta gama de jugadores que fueron haciendo la historia en los 60 y luego llegan los 70 y que permea ahorita, que permean en toda esta sociedad del fútbol americano y que no podríamos hablar de la universidad sin esa parte, ¿no? También de esa formación de jugadores y de grandes profesionistas que ahorita actualmente se desempeñan. ¿Cómo, coach Alfonso García, díganos cómo es que se hace esa tradición, ese amor? ¿Cuál es la base? Híjole, es lo que te decía que inicialmente me da la impresión de que mejor eh, punto de salida en las actividades de los equipos de mi papá fue eso, ¿no? Su personalidad, precisamente. Era absorbente, sin asfixiarte, perfeccionista hasta la locura, ¿verdad? Hasta lo máximo. Tenías que mejorar, cuidar tu peso, es decir, un poquito. Ellos sí todavía tuvieron el momento de que venían coaches de Estados Unidos y entonces, pues yo los vi en mi casa, ¿no? Con mis papás, y realmente, aplicaban muchas cosas de los equipos de Estados Unidos, técnicamente, adaptados a la situación mexicana, a los latinos, y pues sí, lograba, cuando menos mi papá en muchos casos, lo que te decía, ¿no? Algunos jugadores que jugaron en Liga Mayor o en los, a mí me tocaron 3 primeros años míos de Liga Mayor, este, lograba el que algún resabio eran rivalidades sanas entre los equipos universitarios, por ejemplo, químicas con nosotros, con los equipos de los escorpiones rojos o de los de comercio, al principio con Manuel, después con Leyes, con Manuel Neri, se borrara todo, cualquier molestia que habías tenido, lo que fuera, se perdía y te integrabas a ese grupo. Esa facilidad que tenía mi papá para eso, como que a qué grado. Por ejemplo, en el buceo, a un jugador que era el Cherokee, ya en paz descanse también, era una familia de 3 jugadores, pero este último pues, que jugó conmigo, su mamá de él ya era una señora muy grande de edad, tuvo 3 hijos que jugaban,
cuando fueron a Acapulco algo, nosotros teníamos una casa en Acapulco, mis papás, y los invitaron y los vieron y los llevó a un catamarán muy grande, que era de unos buzos profesionales, ahora sí que a estar. Pues, ¿cómo será, digo, de hábil mi papá para ese tipo de cosas? Que a la señora de 60 y tantos años o 70, o sea, la metió a abusar, de veras, no es mentira. Entonces sí, había unas cosas impresionantes de ese tipo de actividades que hacía mi papá, que lo quisieran, que lo trataron de precisamente de hacerle caso, como dice Jacobo, para mí, en el buen sentido, ¿eh? Había habido muchos entrenadores de otros equipos y de otro, lo que tú quieras, que pues te tratan de sacar las cosas con golpes, ¿no? O con sangre. Y muchas gentes que se quedan lastimados de sus sentimientos o lo que sea, porque sienten que los están atropellando, que no les hizo caso, que no es justo lo que le están haciendo y diciendo. Y pues yo todavía no encuentro a alguien que reniegue de mi papá en su labor de entrenador de fútbol americano y de otras actividades. Es lo que te dice que también se dedicó a otras actividades de estudiante y de todo, ¿no? Es decir, bien. No, Eso. si tú me permites, Alfonso, Irán, si me permites Adelante, adelante, por explicarlo. favor. Tu papá era un gran líder, mi querido Así Alfonso. es, sí, 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 sí. Eso era. Y Sí. esa capacidad, esa actitud, esos dones que Dios le regaló, siempre los tradujo en algo positivo hacia nosotros. Y por eso lo Así que tú es. bien dices, ¿por qué el recuerdo del coach? ¿Por qué siempre con respeto, con admiración, con cariño? Porque así era él. Y como todos personajes en la vida, como maestros que tiene uno en la escuela, etcétera, etcétera, para mí el coach García lleva un lugar muy especial en mi corazón. Sí, sí, hay muchas anécdotas de ese tipo de actitudes, ¿no? Que tuvo mi papá, y de veras, a cuántos jugadores, ¿verdad? Que también fueron coaches tuyos, ¿verdad? Sí, cómo no. Perdón, se los llevaba a Acapulco, ese era el premio de que fueran allá, y a todos los metía a bucear, ¿verdad? Sí, Sí, ¿por qué no nos platica un poquito, coach, de esa etapa donde fue un gran buzo sí, mira, y esa es, historia? es, como te diré, así como lo que platicamos ahorita en algunos aspectos, realmente en muchas actividades mi papá era muy audaz, veía muchas cosas, ¿me entiendes? Desde estudiantes en preparatoria tuvieron un problema político con la rectoría de quién iba a ser el siguiente rector y cosas de ese tipo. Y las facultades que estaban en el centro, según me han platicado ellos, este, pues se pelearon, ¿no? Pues se pelearon a muerte de haber muertos. Y y sin embargo, él sí se pudo sobreponer a eso. Su origen era muy humilde, perdió inicialmente a su papá joven, y les heredaron un molino en la Colonia Guerrero. Entonces, mi papá le ayudaba a su mamá, a Juanita, en las labores. Las labores del molino eran a las 2 3 de la mañana. El cocer el maíz, tener las cosas de ese tipo. Cosa que mi papá siguió haciendo todavía hasta de entrenador, siendo ya entrenador de la UNAM y aquí viviendo junto a CEU, ¿no? Teniendo la familia aquí y todo. Mi papá iba todos los días a su casa de su mamá, a ayudarle a lo del molino, a abrirlo, a ponerlo, a esto, al otro. Y pues sí, tuvo sus problemas. Hubo una etapa por ahí suponemos, de fiebre, no de fiebre, de la enfermedad que antes se conocía, que nada más te daba una fiebre, pero que lo dejó sin movimiento. Estuvo en silla de ruedas 4 o 5 años durante su infancia, y pues se tuvo que sobreponer, y pues esto y lo otro, pero viendo el lado humano de las personas. Creo yo que eso le ayudó mucho, 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 mucho. Y entonces, pues practicó la gimnasia olímpica, practicó
el, el levantamiento de pesas, la lucha olímpica, ¿verdad? Entonces fue sabiendo ganar, hablar, tener en paz a mucha gente, ¿verdad? Porque es que de repente hay alguien y siente envidia o siente molestia de que por qué es tan absorbente, por qué te hacen, ¿verdad?, a un lado. Y pues sí, él se sacrificó en muchas cosas. Te puedo platicar que en los primeros escorpiones, que yo era niño entonces, aquí en la casa de Copilco, vivíamos en el fraccionamiento donde las calles tienen nombres de facultades, donde ahora es la parada del metro y esto. El día de juego, ya mi papá ya había encargado las aguas, los refrescos, lo que tú quieras, y a las 6 de la mañana también, una cosa así del sábado, del domingo, del día de juego, ya estaba él preparando las cosas para sus jugadores. Y por ejemplo, entre los que venían a ayudarle a él a la casa para cargar las cajas de refrescos y esto y lo que tú quieras, a esas horas del día de juego, pues estuvo Jorge Mercado, que fue de ingeniería, ¿ya? Gran jugador también, muy buen jugador de Pumas y de ingeniería también. Lástima que también nos plancharon los Cheyennes de entonces, ¿verdad? Pues ni modo, no siempre se gana, Es la pero vida. sí. Entonces, te digo, tenía muchos aspectos que te hacía vivir eso. Algún otro jugador que te puedo comentar un comentario así, excepcional, que no creo que mucha gente o muchos equipos lo hayan tenido, fue el fullback Arturo Alonso, que todos conocemos, ¿verdad? También fue en Cóndores y fue capitán y todo, de ingeniería y de Cóndores. Él salió que estaba estudiando en la Universidad de La Salle, ahí en Benjamín Gil, y arriba estaba la Prepa 4. ¿Cómo llegó ahí? Pues no sé, pero es donde empezó a jugar. Y su papá, sobre todo el papá de Arturo Alonso, en vida también, porque ya falleció hace mucho, tenía ideas muy católicas. Entonces, por el primer año que jugó, su papá, en los 2 domingos que teníamos calendario de juegos, no lo dejó ir porque tenía que llevar a Arturo a ayudarle a su papá a llevar la leche y el pan, porque ellos tenían negocios de comida para la gente pobre en la iglesia de San Marcos. Y convenció con el tiempo y las cosas. Aquí ya lo dejaron jugar también sábados y domingos, que no lo quitaran, ¿verdad? Y además controlar a Arturo, que lo conocemos como Jacobo, su carácter es muy explosivo a la fecha. Y controlarlo, es decir, porque hizo lo que se tenía que hacer. Y qué bruto, ¿no? La verdad, el juego de 73, el campeonato y todo esto, en práctica, alguien echándose para atrás en los drills, en los ejercicios, lo pisó con los tacos de antes, los zapatos de metal, ¿verdad? Entonces, le rompió la uña del dedo gordo, así partida a la mitad totalmente. ¿Dejó de jugar algún juego? No. ¿El de campeonato? Tampoco. Todavía tenía ese. ¿Eh? ¿Sí? O sea, sacrificio, 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 y pues te da un gran valor a eso, ¿verdad? Todas las cosas que ahora se pueden. Así que sacaba lo mejor de cada jugador. Entonces, es diferente, ¿verdad? Las personalidades de todos los jugadores que tuvo. Y pues digo, y el que a la fecha yo no encuentre a alguien que se incomode, en el caso de la integración de los equipos de Hernán, llegaron jugadores que en su equipo de Liga Mayor, Águilas Reales o Guerreros o lo que sea, llegaban y al estar con él se identificaban, perdían esa rivalidad malentendida que no debía existir y hacía que se integraran en el equipo. Entonces, el equipo defensivo de Cóndores, como decía Jacobo, pues tuvo muchos méritos, ¿no? La verdad, de lo mejorcito que hubo. Y había, puedo decir, ¿no? El linebacker era de químicas,
Los profundos eran de arquitectura, uno, dos, ¿verdad? Pero entonces sí estaban perfectamente amalgamados, a pesar de ese origen que tenían, ¿verdad? Como les pasó a ellos en la prepa, ¿verdad? También. Poco a poco se fueron identificando y ahora pues son casi hermanos postizos, ¿verdad? De sus ex compañeros del equipo, pero que siguen siendo grandes amigos, ¿verdad? Como lo has visto tú ya. Sí, qué buena experiencia y aparte esta anécdota de cómo sobreponer el dolor y todo lo que el coach inspiraba para poder llevar a esta exigencia positiva a cada uno de los jugadores, como también lo comentaba Jacob, de una manera muy eh, lúdica o de una manera de cómo sacar el coraje o cómo ir sacando poco a poco esta parte que a lo mejor como A lo jugadores o mejor, personas no conocemos y tiene que ir uno hacia adelante, ¿no? Ese compromiso que a lo mejor el coach tiene de saber tener esa sensibilidad con su jugador para llevarlo, ¿no? Y llevarlo de una manera muy positiva. Nada más para ir terminando, porque nuestro tiempo ya tiempo. estamos en tiempo y no me quisiera ir sin tocar este tema nada más de la jugada de Juanito Romero, Ok. donde estaba Alfonso del Samado García y el otro era del Miro el Tuco Bernal, el 29 de noviembre de 1952, cuando gana Pumas 20-19 en el Estadio Olímpico, famosa y reseña. ¿Por qué no nos la platica así en breve, coach, para que, no, para que de su boca nos comente cómo fue? Y después ya terminamos 1 o 2 minutos para cerrar nuestro programa. Qué bien, mira. El 2019, que fue cuando se inauguró el estadio de aquí de 1952, ¿verdad? El estadio de aquí de la UNAM, el Poliuniversidad, estuvo muy duro, muy difícil. Eh, los Pumas tenían el hub de primer equipo, lastimado antes del juego. Y durante el juego, el segundo equipo también lo lastimaron. Fue una golpiza y estuvo muy difícil. Al final íbamos perdiendo, las antorchas del lado del Poli salieron, ¿verdad? Y como tú lo debes de haber vivido, supongo, pues veías que era una antorcha gigantesca de 40,000 gentes, una cosa así. Ya estaban ellos felices dando todo. Y mandó el coach Méndez una jugada que nosotros decimos que es de engaño. O sea, empiezas de un lado, pero va a acabar del otro lado, la ofensiva. Este, Casi siempre es un pase pantalla o una reversible, ¿verdad? Y entonces esto se llevó a cabo con el hub de tercer equipo, que era Juanito Romero. Mi papá salió a bloquear de su lado, ocupó a su jugador que tenía que ocupar, se llevó a cabo la jugada, pero finalmente lo acorralaron del lado que era la jugada. Entonces, a pesar de ser de engaño, de reversible y todo, se tuvieron que regresar al otro lado otra vez para que tratara de escapar. Y entonces, mi papá, que bloqueó a uno al principio, en el principio de la jugada, se adelantó a Juanito Romero, iba delante de él, ¿verdad? Y las yardas que faltaban, mi papá seguía delante de él. Y casi entrando al enzón, el último jugador del Politécnico, que era un jugador también muy famoso, un profundo, el Tigre Medina. El Tigre Medina era el que podía taclear a Juanito Romero. Y lo bloqueó mi papá también, en esa misma jugada. Se apagaron las antorchas de un lado y reventaron las del otro lado, ¿no? Lógicamente. Les bajaron el switch a los politécnicos. Así es, así es. Sí, bueno, qué interesante. Acabamos de escuchar esta anécdota de esa jugada emblemática en voz de el hijo de Alfonso García Mesa, el hijo del desalmado, y qué mejor, ¿no? Pues yo quiero agradecerles mucho el que hayan estado aquí. Nos falta tiempo, seguramente haremos un segundo programa para seguir platicando de el famoso coach, el desalmado, García Espejel, Alfonso, porque nos falta tiempo, definitivamente. Claro. Y haremos Con otro mucho gusto. programa y están invitados nuevamente.
Bueno, pues el tiempo apremia. Yo quiero agradecer a todo el equipo de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario las facilidades para llevar a cabo esta transmisión, a Daniela, a Aníbal Castañeda, a Ana Sofía. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM, también que visiten nuestra página deporte.unam.mx e invitarlos a que escuchen el sábado Goya Deportivo, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio UNAM. Para despedirnos, Jacobo, rapidísimo, algo que te ha dado esta universidad y cómo lo has visto reflejado en tu vida diaria y en este conjunto entre el deporte y la parte universitaria. Agradecido con Dios, con la vida, con las circunstancias y especialmente por el coach García por haberme permitido vibrar, vivir, gozar y tener la dicha de estar a su lado y habiendo él sido mi coach, mi tutor, mi mentor, que Dios lo tenga en su gloria. Coach García Mesa, por favor, díganos cómo ha sido esta parte dentro de su vida en la universidad, en el fútbol americano y hoy. Mira, realmente creo que ya alguna vez lo platiqué a algunos, no sé si a ti también. Realmente cuando ves la foto, esta de aquí, es cuando yo empiezo a conocer a mi papá. O sea, en mi infancia, pues mi papá estaba absorto en el fútbol americano. No digo que no me hiciera caso o algo, no, siempre estoy satisfecho, que siempre me atendieron lo mejor posible que ellos pudieron, pero pero realmente es cuando conozco esa parte de mi papá, que efectivamente, como decía Jacobo y todos los que hemos estado con él, cuando se enojaba, cuando había que regañarte o llamarte la atención, algo era muy, muy especial, ¿no? Era muy difícil tenía que sacarte lo mejor que tú tuvieras al alcance. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, sobre todo en la identidad con mi padre. En la UNAM estudié física y, y pues realmente tampoco practiqué la física. Me volví docente, pero pues por el deporte, ¿no? Porque entonces se dedicaba al fútbol americano y a otras cosas y ese tipo de detalles, ¿no? Pero entonces nuestra casa de estudios me dio mucho, entre otras cosas, lo más importante para mí, encontrar a mi padre, ¿verdad? Ahí sí, y hasta la fecha, ¿no? Hasta que falleció, siempre hubo una gran identidad con esto. Muchas gracias, coach. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Contrario. Alfonso. Y bueno, Vale. estaremos ahí. Ah, mira, una Bye, fotografía. bye. Mira, Ahí nada está. más. Sí, cómo no. ¿Quién está en la foto? Dinos, Jacobo. Fernando Campos, El otro querido y pescadito, buen amigo que tú recuerdas al pescadito, mi querido. el pescado. Muy bien. Estamos en Ciudad Universitaria y creo que es en el año del 79. Tu padre gentilmente me dedicó esta fotografía, pero ya se borró, pero en mi corazón sigue presente. Muy bien, muchas gracias. Te quiero agradecerles a nuestros dos grandes invitados que nos hayan comentado sus historias y sus anécdotas. Esto, pues tendremos que hacer otro programa y de verdad nos comprometemos. Yo quiero agradecerle a toda la gente que estuvo apoyándonos, a la gente que nos estuvo viendo y nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Gracias, Jacobo. Gracias, coach. Gracias, bendiciones. Nosotros te lo agradecemos a ti y estamos Gracias. dispuestos, por supuesto, no te preocupes. Claro que sí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias, Irán. Bye, bye, bye. Muy amable.